Hola a todos, bienvenidos a Invernomics, mi nombre es Sergio y en el vídeo de hoy voy a hablar del mercado global inmobiliario porque muchas veces la gente se pregunta y también a mí me preguntan o se cuestionan si realmente lo que estamos viviendo en España o en algunas ciudades de España es una burbuja inmobiliaria. Como sabéis, yo siempre he dicho que no, que estamos bastante lejos de estar en esa situación y lo que quiero hacer ahora es un poco comparar los mercados globales en base a distintos indicadores porque creo que es importante que la gente entienda lo que significa realmente cuando un mercado está súper sobrevalorado o está muy sobrecalentado y está casi en fase de burbuja. Por eso lo que quiero hacer con este vídeo es mostraros distintos gráficos en base a distintos indicadores para que veáis un poco por qué yo pienso lo que pienso y así también veamos el panorama global, qué ciudades o qué países están en riesgo de burbuja y por qué España no lo está, aunque haya algún indicador que indique que es cierto que el esfuerzo que tiene que hacer el español medio para comprar una vivienda es bastante elevado. Vamos a empezar con el primer indicador. Como veis en pantalla, el Global Real House Price Index indica o nos indica cómo los precios están subiendo o han subido desde 2000 hasta finales de 2020. Como veis, a nivel global estamos muy por encima de los precios que vimos en 2007-2008, en la burbuja inmobiliaria que vimos en aquella época y que a pesar de la pandemia los precios a nivel global han ido subiendo. No es el caso de España, donde hay pocas ciudades que están a los mismos niveles y por eso yo siempre digo que en muchas ciudades españolas todavía hay mucho recorrido de apreciación y para nada estamos a los niveles que están en muchos otros países. Vamos ahora con el segundo indicador muy interesante. Este nos muestra los precios reales, cómo se han incrementado en el año pasado, es decir, en el año 2020, en casi todos los países. Vemos que hay incrementos muy altos en muchos países, como pueden ser Luxemburgo, Turquía, Nueva Zelanda, Canadá, Dinamarca, Rusia, Lituania y Portugal. Y vemos que España no está para nada en ese primer rango de países. De hecho, la encontramos detrás de Australia. Recordad que hablamos de 2020 y el incremento fue en ese año alrededor de un 3%. Es cierto que se está acelerando y cuando veamos estos precios para 2021, yo estimo que en España es probable que superemos ese 5%, pero lo que quiero que veáis es que España fue uno de los países que menos creció en la pandemia y esto es importante de nuevo porque hay que verlo un poco de forma comparativa y quiero que veáis por qué no podemos estar ni remotamente cerca cuando vemos incrementos de doble dígito en muchísimos países. Y a continuación os mostraré otras gráficas donde también podéis observar qué es lo que realmente o qué se entiende realmente por un mercado muy sobrecalentado. Ahora pasemos a ver el nivel de crédito, es decir, el crecimiento que ha habido en crédito, porque como sabéis en la inversión inmobiliaria, al ser inversiones apalancadas en su gran mayoría, el crecimiento de crédito en un país indica que hay más probabilidades de que veamos precios al alza. Como vemos de nuevo en distintos países, vemos que Turquía, Rusia, Serbia, China, Corea del Sur y Filipinas encabezan este ranking con incrementos de más del 10% o del 8-9%. Y de nuevo vemos cómo España sigue en un nivel medio. Está al nivel de Finlandia, Reino Unido y Bulgaria en torno a un 3 y pico por ciento. Hubo crecimiento, como veis, en la gran mayoría de países cuando hay crecimiento de crédito, es decir, cuando fluye más la financiación y en este caso fluye para la compra de inmuebles, se ve obviamente reflejado en un incremento en precios, pero como vemos no son incrementos bestiales en el caso de España y cuando se ven incrementos de doble dígito es cuando la cosa se suele sobrecalentar mucho más. Así que de nuevo vemos que en España el crédito no fluye tan fácil como en otros países y lo he dicho muchas veces, hay muchos países donde es posible comprar un inmueble con solo una entrada del 5% de forma habitual. Esto no ocurre en España. En España también es mucho más difícil extraer equity para financiar otras compras inmobiliarias, con lo cual, dado que no tenemos esa facilidad para endeudarnos como existe en otros países, es normal que los incrementos de España sean bastante más moderados, porque al final la facilidad de crédito es una de las palancas más importantes para que haya crecimiento en el sector inmobiliario. Ahora vamos a ver un gráfico muy interesante, ya que este compara el crecimiento en precios con el crecimiento en ingresos de los ciudadanos. Esto es muy importante porque refleja realmente el esfuerzo que tiene que hacer cada uno para hacer una compra en función de su país. Aquí, como vemos, de nuevo este gráfico está comparando los datos de 2015 con 2020 y como veis, Luxemburgo, Portugal, Canadá, República Checa, Islandia, Alemania y, por ejemplo, Nueva Zelanda
han visto incrementos entre el 20 y el 35% en cuanto al diferencial entre cuánto han subido las casas y los ingresos. Es decir, el precio de la vivienda ha subido entre un 35 y un 20% más en estos países que lo que ha incrementado sus ingresos. Es decir, cada vez les ha costado más acceder a una compra de una vivienda en estos países. Vemos que España sí que está en una posición bastante avanzada en este caso. Vemos que está a la altura de Chile y de Colombia, alrededor de un 20% en los últimos 5 años. Lo que esto quiere decir es que es un 20% más difícil para los españoles comprar casas, ya que los precios han subido más, un 20% más que el incremento salarial medio. Por eso no es de extrañar que al final cada vez es más complicado para gente que no tiene ingresos muy superiores a la media poder adquirir viviendas sobre todo en las capitales de provincia. Cada vez va a ser más difícil, es una tendencia global. Ahora vamos a ver ciertas ciudades donde estos datos son abrumadores, pero tened en cuenta que eso es lo que representa esa gráfica. Básicamente, cada vez está más complicado poder comprar vivienda si tienes un salario medio. Otra gráfica súper interesante y muy importante para cualquier inversor inmobiliario es esta que compara los precios de las casas con los alquileres en la mayoría de los países. De nuevo, vemos entre 2015 y 2020 Luxemburgo, Letonia, Portugal, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Canadá, Nueva Zelanda, Alemania. Estos países han visto incrementos importantes, es decir, el diferencial entre lo que han subido las casas y los alquileres ha sido muy favorable a las casas. ¿Esto qué quiere decir? Y por eso digo que es tan importante. Pues que básicamente lo que ocurre cuando los precios suben mucho más rápido que los alquileres es que las rentabilidades se van comprimiendo, porque aunque las rentas puedan subir poco a poco, los precios suben más, con lo cual lo que es el retorno sobre tu inversión va a bajar. Y por eso yo creo que es importante que tengamos esto en cuenta, porque esto nos indica un poco el panorama que yo preveo en España. Lo que preveo en España en las ciudades importantes es que cada vez va a haber menos rentabilidad por cash flow y la gente va a aceptar esa menor rentabilidad por cash flow, porque en muchas ciudades importantes se va a ganar probablemente más dinero a través de la apreciación, de la revalorización. Y este es un factor muy importante a largo plazo, y por eso yo creo que lo que está pasando en algunos países acabará pasando en España de forma más notoria. Y esto es importante que lo entendáis, porque mucha gente solo hace números con el cash flow sin mirar un poco al futuro, y muchas veces si solo te centras en el cash flow puede que descartes alguna oportunidad de inversión que pudiese ser muy buena porque no cuadra con tu expectativa de retorno por cash flow. Por eso quiero que lo tengáis en cuenta. Como vemos en esta gráfica, España está por detrás de Singapur y está a un nivel aproximado de 120. Esto lo que quiere decir es que los precios han subido un 20% más rápido que los alquileres en los últimos 5 años. Y esto básicamente lo que nos dice es que hemos ido perdiendo retorno por cash flow sobre nuestra inversión. Y no es el fin del mundo, yo creo que esto se va a acentuar, pero quiero que lo tengáis en cuenta porque en otros países estos datos son, como veis, mucho más altos, a niveles del 30 y pico, 40%. Así que, como veis, es una tendencia global y no parece que vaya a cambiar a corto plazo, ya que los tipos de interés es muy probable que se mantengan en tipos reales negativos, tengamos retornos negativos durante mucho tiempo, aunque suban los tipos de interés, porque la inflación será probablemente más alta que los tipos de interés, por lo menos yo creo que durante esta década. Ahora quiero que veáis lo que significa un super boom o una casi burbuja en un mercado, y para eso os voy a mostrar 15 países donde los crecimientos han sido abrumadores en el último año. Quiero que pongáis esto en contexto o comparado con lo que ocurre en España, lo que ha ocurrido en España entre 2020 y finales de 2021. Vemos cómo estos 15 países han visto incrementos muy altos. Destaca Turquía con un 32%, Nueva Zelanda más de 20%, Luxemburgo y Eslovaquia en torno al 16%, Estados Unidos en torno al 13%. Estos datos reflejan más lo que ha pasado en 2020 durante la pandemia que lo que está pasando actualmente. Si tenemos en cuenta lo que está pasando actualmente, la verdad es que es todavía más llamativo. En Corea del Sur, por ejemplo, los precios están disparados. Tuve una sesión de coaching con una chica, una pareja que vive en Seúl, y me contaban que era alucinante lo que habían subido los precios en los últimos años. Conozco gente que vive en Estados Unidos, y un ejemplo es mi hermano, que está viviendo en una ciudad cercana a Salt Lake City. No es Salt Lake City, no es una ciudad súper grande, y aún así se están viendo incrementos del 20% anual. Eso sí que es un incremento que yo le llamo burbujil, porque no es realmente sostenible. Y lo que quiero que entendáis es que en España no estamos viendo eso ni de lejos, no estamos ni cerca. Por eso cuando la gente está tan alarmada,
yo realmente no acabo de entenderlo y yo siempre intento, obviamente, aparte de mi opinión, dar los máximos datos posible para que entendáis por qué yo pienso como pienso. Ahora quiero que veáis datos más actualizados. No sé si podéis ver la imagen del todo bien porque es una imagen un poco pequeña, pero os la voy a nombrar un poco. Aquí lo que se están indicando es cambio en precios ajustados por inflación. Y vamos a ver lo que ha ocurrido entre junio de 2020 y junio de 2021 en distintos países. Vemos incrementos brutales. Nueva Zelanda y Montenegro, 24 y 20% respectivamente. República Eslovaca y Suecia en torno a un 15% y Estados Unidos, por ejemplo, 12,5%, igual que Canadá. Tened en cuenta que hablamos de incrementos ajustados por inflación. En términos nominales serían todavía más altos. Vemos también crecimientos reales de doble dígito en Puerto Rico, Holanda, Alemania o Corea del Sur, por ejemplo, así como Japón y Chile. Y vemos que España está al 7%. Es un incremento importante si tenemos en cuenta que es interanual respecto al segundo trimestre de 2021, pero vemos que estamos muy lejos de esas cosas que se están viendo en otros países y una de las razones importantes, como ya he dicho antes, es que aquí el crédito no fluye tan rápido a todo el mundo, solo la gente que tiene una buena capacidad generalmente está consiguiendo buenas condiciones de financiación y sobre todo que les financien bastante parte del inmueble, más allá del 80%. Y ya para acabar, porque es una cosa que me ha llamado bastante la atención, quiero que veáis lo que ha ocurrido en España respecto a otros países importantes durante la pandemia en 2020 y lo cierto es que España ha sido uno de los peores países del mundo desarrollado en cuanto a crecimiento durante la pandemia. Observad cómo tanto Australia como Canadá, China, Francia, Alemania, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos han visto que a pesar de la pandemia aguantaron muy bien en términos interanuales si tenemos en cuenta los distintos trimestres de la pandemia, en torno al 3-5% de crecimiento. Nueva Zelanda disparado, más del 10% y la verdad que una barbaridad. Y Estados Unidos también aguantando muy bien. Pero vemos como Hong Kong, Singapur y España fueron los países que peor soportaron esa pandemia en cuanto a precios se refiere y por eso de nuevo vuelvo a explicar que lo que está ocurriendo en España es como un crecimiento bastante, en mi opinión, bastante moderado y bastante sostenible. No creo para nada que sea esto una burbuja como mucha gente indica y sobre todo es muy importante que observemos siempre el panorama global. Y además es importante también que entendáis que aunque haya gente que piense que los tipos en Estados Unidos o en otros mercados como Reino Unido quizá, o mercados como Canadá o Australia, Nueva Zelanda, tened en cuenta que Europa no es el resto del mundo. Europa va bastante por detrás en cuanto a crecimiento. Realmente hay mucha más restricción, por lo menos en lo que se refiere a España en cuanto al crédito. Y aunque haya ciertos países del norte de Europa en modo burbuja o muy sobrecalentados, España no es uno de ellos para nada y no es comparable a lo que está ocurriendo en países más avanzados como Nueva Zelanda, Australia, Canadá o Estados Unidos. Como allí está más sobrecalentado, es posible una subida de tipos, aunque no pueden subirlos demasiado. No creo que la Fed pueda subir ni al 2% los tipos de interés sin causar una implosión, un efecto dominó, con lo cual están bastante fastidiados, están en la trampa de liquidez. De aquí yo creo que ya no salimos, pero bueno, lo que creo que entendáis es que en Europa no creo que los tipos suban al mismo ritmo y además estamos como mucho más limitados. Yo creo que si en Estados Unidos, por ejemplo, puedan subir al 2%, en Europa no creo que se pudiese lograr, porque es una economía que está creciendo mucho más lenta. Entonces, ese es el panorama global. Obviamente, cada uno que tome sus conclusiones. Yo personalmente sabéis que en mi plan financiero que compartí en mi libro, este año que viene me toca comprar un inmueble y yo soy consciente de que cada vez voy a tener que asumir que mi retorno por cash flow va a ser más bajo. Por eso es importante a partir de ahora conocer bien tu ciudad o tu mercado y saber por dónde va a crecer, dónde prevés una apreciación más probable, una revalorización más probable, porque de esa forma podremos compensar mejor esa pérdida de cash flow, que para mí es algo que yo ya he asumido porque entiendo que el panorama macro va a presentarnos retornos reales negativos durante mucho tiempo y al final quizá una rentabilidad por cash flow del 4% va a ser más que suficiente si la comparamos con, bueno, perder 2-3% al año durante mucho tiempo. Así que nada, espero que este vídeo global os haya interesado, que veáis un poco qué es lo que está pasando en otras partes del mundo y la verdad es que hay mercados súper sobrecalentados y
comparativamente la verdad es que España no es uno de ellos y por eso a mí no me preocupa seguir invirtiendo en inmuebles. De hecho, cuanto antes lo haga para mí, mucho mejor, porque creo que en mi ciudad, por ejemplo, los precios aún son decentes y creo que probablemente al final de la década la gran mayoría de la gente joven no pueda comprar en la ciudad al menos inmuebles relativamente decentes. Y este es el último vídeo del año, así que muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo en el canal, en Amazon con los libros. Sois fantásticos, realmente me estáis cambiando la vida y a mí me hace mucha ilusión realmente poder impactar y poder inspirar a gente tanto en inmuebles como en crecimiento personal. Y simplemente quiero agradeceros de nuevo, porque es el último vídeo del año, que gracias por estar ahí, gracias por darme ese feedback siempre para seguir creciendo y para seguir mejorando, y espero que en el próximo año, en 2022, pueda enseñaros más o pueda inspiraros más y seguir creciendo a vuestro lado. ¡Feliz año a todos! Y como siempre digo, invertid y vivid con sentido.